Bueno, Enrique, tenemos visita, tenemos una grata visita. La señora es muy conocida en el ambiente, es una amiga, es tu esposa, no te queda otra, es el mío. Ahí está. No estamos hablando de cosas acá técnicas. El tema es que nos va a venir a hablar Adela Pérez del Viso, señora de Constanzo. Brava la señora. Es muy viejo. Es muy brava, no, es muy viejo. Eso ya pasó la historia. Ya no existe, ya no existe. No, bueno, pero me parece que es importante destacarlo. Es decir, las mujeres tienen personalidad propia, tienen derechos que son inalienables de ellas y fundamentalmente han reclamado una participación en la sociedad que es muy importante. Mira, que en definitiva tenemos que respetar. Claro, yo estoy casado del año 80 con Mabel, que ustedes la conocen. Y la primera vez que fue a firmar, te firmo de Bramuglia. No, vos tenés que sos Roldán. Vos no sos mía. Somos una sociedad. Si no, yo tengo que firmar Bramuglia de Roldán. ¿Cómo querés que hagamos? Y tenés razón, me dice. Yo soy yo. Sí, vos sos vos. Acá nadie te dice que sos de quién. Sí, así estoy, porque ahora, ¿sabes qué, no? No, pero en definitiva, la verdad es que ha cambiado. Ha cambiado socialmente en el sentido de que la pertenencia no existe más. Es muy feo. Es feo, hoy en día es feo. De todos modos, Adela siempre fue Adela Pérez del Viso. En ningún momento se planteó utilizar el nombre de casada, como se decía antes. Pero bueno, buenos días, Adela. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Acá estamos tratando de reemplazarlo a Juan Gómez. Es muy difícil eso, así que bueno, le mandamos un saludo a Juan Gómez y esperamos hacer lo mejor posible en el papel en la radio. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, a mí se me había ocurrido, primero que tenemos que pensar siempre cuando nos invitan, hablar algo que sea de interés para todos. Que, digamos, yo estaba estudiando justo tempranamente el Código Civil y Comercial, que, bueno, como es conocido, pero lo recordamos, el Código Civil y Comercial fue modificado y unificado en el año 2015, entonces tenemos normas nuevas, incluso nuevas ideas, no normas, sino ideas, formas de pensar que se plasman en este código. Entonces, buscar algo que sea para toda la gente, que les sirva a la gente y no algo abstracto. Entonces yo traje, digo yo, si les parece bien, el tema de los derechos del consumidor. Eso es bárbaro. Porque a veces compramos mal y no sabemos quejarnos, Adela. Sí, yo me quejo por todo, ¿sabes qué? No les dejo pasar una. Pero no es solo comprar, ¿a qué no sabes? No es solo comprar lo que genera los derechos del consumidor. ¿Vos sabías eso? No, ¿viste? Porque los derechos del consumidor van más allá de comprar. A veces nos regalan algo o por alguna causa estamos usando un servicio. Por ejemplo, el que tuvo un accidente de trabajo. Ayer me plantearon en el estudio jurídico una señora clienta que había tenido un accidente de trabajo y entonces estaba siendo tratada por la RT. ¿Qué es eso? Es tema accidente de trabajo, ¿no es cierto? Es un tema laboral, no tiene nada, supuestamente, no tiene nada que ver con defensa del consumidor. Pero la forma en que la trataron los de la RT, la forma en que la fueron derivando de un lado a otro, que todo fue para la miércoles, por decir mal, ¿no es cierto? Porque fue como que agravó la situación. Para no atenderte. Sí, pero no solo para no atenderte, la atendieron y lo que le hicieron agravó lo que le pasó, era un problema de columna. Qué o sea, le hicieron mal en vez de bien. Entonces, eso una mala praxis. Sí, pero más allá de la mala praxis, el tema es que esa parte que ella recibe, entre comillas, gratis, porque no es gratis, lo recibe porque lo manda la ley, no paga para recibirlo. Aparte alguien está pagando. Claro, alguien está pagando para que se reciba ese servicio. Eso es de defensa del consumidor también. El hecho de haber sido derivada de esa manera, maltratada, que no le dieron solución. A ver, la patronal paga a RT porque es obligatorio, paga, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces vos recibís ese servicio, entre comillas, sin pagar. No gratis porque lo pagás con tu cuando a mí cuerpo. me dicen la RT, no, pero si usted no paga nada, mentira. No es mentira eso. Hay yo alguien no, que paga y pero vos lo alguien pagaste le paga con tu trabajo. Y lo estoy pagando con trabajo. Sí. Entonces, el tema es,
que no es solo que tenemos derechos de defensa del consumidor cuando pagamos, sino también cuando recibimos algo, inclusive de manera gratuita, o de manera gratuita o que otro paga por ello. Es más, antes en el proyecto del Código Civil también se incluía el caso de alguien que pasaba por el costado, del costado de la vida, de esa relación de consumo, y se le producía un daño y también se afectaba, es lo que le llaman el expuesto, pero esa figura fue eliminada, sigue estando en la ley de consumo. La cuestión es que la defensa del consumidor va más allá de vos pagar un producto o un servicio, va más allá, es recibir algo y todo lo que generó, que hizo que vos llegues a consumirlo, todas esas personas son responsables por esa situación de consumo. Por eso se habla de que no es solo derecho del consumidor, sino relaciones generales de consumo. Es más amplio. ¿Te puedes poner un caso? A ver. Fui una... consultas gratis. Consulta.com. La voz del pueblo. Hace un tiempo largo fui a un lugar para que me vendieran hamburguesas. Sí. ¿Sí? En la cartelería apareció una hamburguesa terrible con un montón de cosas, una cosa así. Claro. ¿Sí? Bien. Cuando me la dieron, me dieron un alfajor de hamburguesa, que era así. Era la hostia. Era hostia. No era consagrado. No. Ahora, yo tendría que haber hecho una denuncia en base a lo que me están mostrando. Vos podés hacer la denuncia. Es el tipo de publicidad engañosa. Claro. Es una de las figuras propias del derecho del consumidor, que es la publicidad engañosa. Cuando a uno le hacen la publicidad, ya sea en cartelería o bien ¿viste en esas revistitas de distintas entidades o supermercados? Sí, o el folletito. Re bonitos con unas fotos extraordinarias. Sí. Todo eso es publicidad y todo eso implica para ellos una oferta. La oferta para ellos es obligatoria. La oferta para ellos implica que ellos deben atenerse a lo que están ofreciendo. Es más, en esa publicidad en realidad, para que no fuera engañosa, más allá de que a lo mejor está en un primer plano, en un zoom, esa hamburguesa, tendría que decir hamburguesa abajo, tendría que decir de manera legible y entendible, hamburguesa de tantos centímetros, para que vos ya mirando la cartelería sepas a cuánto asciende esa hamburguesa. O sea, cuánto es, cuánto pesa, qué medidas tiene, porque si no sería, como decimos, publicidad engañosa. Porque también pasa en las ventas de catálogo de productos de belleza, que uno dice, me voy a comprar esta crema que sale tanto, está buenísima. Ahora, si no tiene la cantidad de mililitros que debe tener, o tendría que decir incluso esto tiene tantos centímetros de alto, porque vos podés hacer zoom con la cámara y parecer una cosa gigantesca. Y eso decir, bueno, voy a comprar esto porque parece bueno, parece grande, resulta que no lo era. Así que todo eso implica publicidad engañosa. También una cosa importante que tenemos que saber todos, no me gusta decir la gente, porque yo también soy gente, tenemos que saber todos, es que todas esas publicidades en revistas que hay, como te digo, son para ellos una oferta que es obligatoria. Si ellos llegan, cuando vos llegas a veces al supermercado te encontrás con un pizarrón que dice, se hace saber al querido público que tal cosa, en realidad estaba en la publicidad, pero no hay más, o que en realidad es de tantos otros centímetros o milímetros o peso. Se aclara que cuando llegaste al supermercado, cuando en realidad te lo dejaron en una revistita casa por casa, lo que marca la ley es que en esos casos, así como en la revistita grande te lo dejaron casa por casa, ellos lo tienen que aclarar también en un medio igual, del mismo tamaño, no en el pizarrón cuando vos llegas al supermercado. O sea que están infringiendo la ley. Están infringiendo la ley, sí, porque tiene que ser de la misma manera que fue la original publicidad, debe ser la publicidad de la rectificación. Caso contrario, están obligados por esa oferta. Y así que vos te lo tienen que dar, te parás ahí. Lo que pasa es que esa es la idea del consumidor. El consumidor no tiene tiempo para ponerse ahí a pelear por 10 pesos. No tiene a lo mejor los medios económicos para contratar un abogado por pelear por 10 pesos. Y de eso se aprovechan las grandes empresas que consumidor más consumidor más consumidor hacen miles de dinero porque somos miles los que consumimos. Entonces esa es la idea que subyace en los derechos del consumidor. Muy bien. Bueno, bárbaro, Adela. De todos modos, bueno, podemos hablar de un tema más complicado en materia de defensa del consumidor. No sé si más complicado, más grande. Los autos y los planes de los autos. Bueno, ahí ayer leímos le leí a Juan
una persona el año pasado a esta altura pagaba 3.600 pesos la cuota. A los 9 meses, 13.000. Claro. Sí. Bueno, esa es la proporción. Se ha planteado por parte de los consumidores los reclamos en defensa del consumidor, se ha hecho una gran movilización en defensa del consumidor acá en la provincia de San Luis, a cargo del doctor Alberto Montiel. Precisamente ayer yo me comunicaba con él, y él me contó que habían hecho un amparo con el objeto de reclamar. Concretamente lo que se planteaba era la posibilidad de ampliar la cantidad de cuotas y de ese modo reducir el valor de la cuota actual, que es impagable. Hay que pensar que la cuota del auto, del vehículo, del plan, está en relación directa con el valor del auto 0 kilómetro, que ha subido en forma tremenda. Y por lo tanto la cuota se ha puesto impagable y mucha gente se encuentra en mora. Entonces, a raíz de eso es que se hizo una presentación en el Poder Judicial de la Nación, se declaró incompetente, se dirigió o fue enviado al Poder Judicial Provincial, y allí en primera instancia fue rechazado, y después de eso la Cámara de segunda instancia decidió declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y está de vuelta para discutir en primera instancia con otro juez que va a tener que tomar el tema en la provincia de San Luis, de cómo atender, digamos, a los consumidores que han comprado un vehículo y que no tienen forma de pagar las cuotas en la cantidad que existe hoy. Claro, o sea, lo que dice la ley es que te van a dar más cuotas. No es que lo que dice la ley. No, la ley no prevé esta situación. La ley prevé que vos tenés un contrato de consumo, sí, y tenés que cumplirlo. Bueno, en principio también, tenés que cumplirlo. Bueno, pero la ley también prevé la parte esta de las cláusulas abusivas, y que se podrían tratar de una cláusula abusiva. Sí, lo que pasa es que no era abusiva al momento en que se contrató, es abusiva hoy la medida en que el precio se ha disparado con el valor de los vehículos y el precio del dólar y todo lo que nos ha estado pasando en este último periodo. Hay que pensar que en el transcurso de un año hubo una inflación de 50%, lo cual es una barbaridad para cualquier país. En el mes de febrero hubo una inflación del 2%, lo cual es alto también, a pesar de que se ha reducido todos los, digamos, los índices, el aumento de la nafta, los servicios se ha reducido. De todos modos, hubo un 2% de aumento, sobre todo en alimentos. Sí, en alimentos todos los días está pasando algo. Yo te digo por el tema de comercio. La semana pasada aumentó un 3,5% todo lo que era fiambres y un 3% lo que era quesos. Aumentó. Es muchísimo. Y sí, es mucho. Todas las semanas. Es mucho y nadie está haciendo nada. Porque los formadores de precios siguen siendo unos atorrantes. Yo hablo así en castellano, ¿sí? Y en criollo. Son atorrantes. Porque me vas a decir que el campo, en este momento, la situación del campo con el tractorazo y qué sé yo, ellos siguen produciendo. Que no trasladen. Pero la soja sigue creciendo, sí. La vaca sigue dando leche, se sigue ordeñando. O sea, yo no sé por qué los aumentos. Es querer que el gobierno no tenga éxito. Es así, porque los grandes formadores son los grandes capitales de este bendito país que hace 100 y pico de años te lo tienen, con el revólver en la cabeza. Sí, de todos modos, en esa cadena de producción, de distribución y comercialización, hay gente que gana más que otros. Los productores ganan menos normalmente, sí, que los comercializadores o los distribuidores. En ese aspecto hay que pensar, digamos, que en materia de alimentaria hay 4 o 5 empresas, o menos incluso a veces, que son las que fijan los precios y que producen el movimiento sísmico de la inflación, en realidad. Enrique, ¿sabes cuántas marcas de leche hay en el país? ¿Sabes cuántas marcas de leche hay en el país? No sé. 2. Nada más. Una tiene el 90% de los mercados.
comercializa el 90% de su producto, de los dos productos. Vos dividís los dos productos, uno Sancor y el otro Serenísima. Serenísima te vende al país el 90% de la leche y de los subproductos. Y todas esas marcas que se ven en el supermercado. No, esos son marcas marquistas. O sea, vos vas y comprás o estás haciendo una pequeña empresa, pero vas a durar, ¿sabes qué? Como un coso en el agua. ¿Me entendés? Porque te lo va a absorber Serenísima. Como hizo con la Vascongada, como hicieron esas marcas que cuando vos eras chica. Sí, la Vascongada. La Vascongada, ¿te acordás? Que había unas holandesas. Claro, las holandesas. Había un montón de marcas. Bueno, a través de los años, el monstruo Serenísima fue acaparando, se fue comiendo, fue comprando empresas. Sí. Y las destruyó. Porque una manera de hacer negocio en este país y en muchos países es comprar la marca y destruirla para que tu marca sea número uno. Sí. Esto es lo que han hecho la Serenísima. Y como lo han hecho la Serenísima, vos fíjate, otras empresas que tienen primeras marcas han hecho lo mismo. Arcor, el gran formador de precio de Arcor. A ver, decime un producto. Y los chocolates, esos, Sí. los que son como confites. Hacen desde chocolate, elaboran el azúcar, tienen zafra, tienen todo lo que vos imagines para producir los productos que hacen ellos, es de ellos. ¿Me entendés? O sea, han acaparado tanto que ahora son un monstruo y es el formador de precios. Cuando Arcor diga 160 mangos el kilo de azúcar, y todo el mundo hace 160 mangos. Claro, es formador de precio. Es formador de precios. Y eso es lo que la gente a veces no se da cuenta o no sabe. Dice, ¿por qué aumentan las cosas? Porque el gobierno no. Vos tenés atrás otros tipos que son los grandes, como Cargill, en granos. O sea, hay muchos. O sea, no hay muchos. Debe haber grandes formadores de precios, más de 7. Sí. No hay, Adela. Es increíble, pero esto es así. En Cargill en granos, ¿cómo qué grano? El tema del trigo, el tema de que... Todo grano de Cargill. ¿Y Cargill es el que esparce el glifosato? Son los peores. Ah. Aparte ellos son... en realidad lo que hacen es concentrar la concentran compra, pero las empresas de siembra son otras. No, pero siguen siendo, son Digamos, Cargill. Las empresas de siembra, sí, pero Son hay empresas más chicas que hacen... Cargill lo que hace es concentrar y adquirir el producto final. Sí, ¿cómo se llamaba lo que nosotros teníamos en Nación? La Junta Concentradora de Granos. No era concentradora. No era. Era la Junta de Granos, pero... Junta de Granos que desapareció, no existe más. Era de los años 50. Ese trabajo... en realidad había nacido en los años 30. La Junta Nacional de Granos. Sí, nació en los años 30, después, digamos, en pleno proceso después del crack económico del año 1929, pero que terminó en 1990, en la época del menemismo, terminó desapareciendo, bueno, lo disolvieron. Hoy Cargill está lo haciendo... que hacía era intervenir en la comercialización. Claro. Bueno, hoy Cargill está haciendo lo que teníamos que haber hecho nosotros a través del Estado. Claro. Bueno, esa función del Estado va a haber que recuperarla, pero bueno, más allá de eso, el presidente dijo que digamos que estaba preocupado por el tema. En el último mensaje estaba preocupando y no entendía por qué había aumentos de productos en el grado en las que había, porque en realidad se había detenido varias de las causas de los aumentos de precios. Pero bueno, veremos qué acción toman, porque la verdad es que hay que tomar acciones para proteger a los consumidores, para proteger a los usuarios, para evitar que el aumento de precios nos extinga, porque estamos en mira, lo que pasó con el alcohol en gel y el alcohol común es un abuso. Es un abuso. Porque realmente el alcohol se necesita para salud, para prevención de esta enfermedad, y no puede ser que se acapare y no se venda o se venda a precios exorbitantes. Claro, tenemos dos problemas. El que hace el alcohol, el gel, y el que te lo distribuye. Ese es el problema. A veces no es el problema por ejemplo, de pequeños gente que fábricas,
sino es la persona que lo distribuye. Te compra 50 y te lo vende a 300, ¿me entendés? Y el pobre tipo que está trabajando todos los días en una fábrica hasta familiar, se puede decir, se la tiene que bancar, porque no tiene el recurso de vender su propio producto, Sí. porque no llega a la gente. Para distribuir. Entonces no vende ni el 15% de su producto. Sí. Entonces vende el 100% de su producto, pero a un distribuidor que realmente da mucho que desear. Así es. Si ustedes me permiten, termino el temita Sí, de por los favor. consumidores. Recién entonces, para el que recién pone la radio, estábamos hablando de los derechos del consumidor y hablamos de la publicidad engañosa, de cómo cuando te hacen la publicidad la deben respetar y vos te tenés que plantar ahí, si no tenemos derecho a reclamarlo administrativa y judicialmente. Y también, ahora me gustaría terminar con este tema, que es cómo te tienen que tratar en el negocio. Viste que en San Luis, no sé, pero no hay mucha cultura. Tendrían que hacer unos seminarios de los vendedores, de ser un poquito más seductores y amables, a veces, ¿no? En general me parece que... Vivimos del cliente. Claro, vivimos del cliente. Vivimos Entonces del tenés cliente. que ser seductor con el cliente, tratarlo bien, todo el tiempo tener una especie de diálogo interior, decir estoy sereno, estoy bien, lo trato bien a este cliente, el cliente tiene derechos, el cliente tiene la razón, adentro de tu cabeza, aunque vos te enojes a lo mejor con lo que pasa con ese cliente, que él también viene con su propia carga emotiva, Claro, viene con un montón de pero no, cosas. el vendedor que está muchas veces maltratado, hace horas extras que no le pagan, ¿viste? Viene por ese lado también. Hay mucho maltrato laboral, hay mucho trabajo en negro, ese vendedor ya está cansado, se quiere ir a su casa, faltan 20 minutos, se quiere ir. ¿Qué hace con el comprador, con el consumidor? Lo trata mal. Y entonces hay una serie de normas, ves que es una cadena de malos tratos. Hay una serie de normas en el Código Civil y Comercial que establecen cómo se debe tratar al consumidor, o sea, al que va a comprar. O también incluso el que compra por internet también es un comprador y un consumidor. Tiene que haber un trato digno, se tiene que tratar a la persona como persona y no como un número. Cada persona es un mundo distinto y cada persona merece ser bien tratada, no algunos sí y después al rato cuando estoy cansada ya no. Después también tiene que haber un trato que sea equitativo y no discriminatorio, es decir, que vos no podés tratar al que es más clarito mejor y al que no es tan clarito peor, al que vos te parece que es extranjero del norte mejor y de otros lados no. Así tiene que ser un trato igualitario. Y tienen también libertad de contratar, no te tienen por qué obligar a contratar ningún tipo de paquete. Eso te quería decir. Bueno, muchísimas gracias, Adela. Te agradecemos. Estuvo la doctora Adela Pérez del Viso en La Voz del Pueblo de Juan Gómez y Tano Bramuglia. Y ahora vamos a pasar Adela, a escuchar muchísimas gracias. noticias. Tano. Y tenés Gracias, Enrique. el tercer micrófono, está abierto para cuando vos quieras y tengas ganas. Porque es interesante, porque vos sabés que esta noticia, el comentario que hicimos, me partió la cabeza y me dejó bien y me dejó bárbaro. Y aparte lo explicás a nivel de que podamos entender. Obvio, si no, ¿para qué voy a hablar? Claro, Tengo que hablar para porque que hay las personas abogados que entiendan. hablan en abogados. No, bueno, ¿Me entendés? son gente que no se pone en el... Claro, hay que ponerse en el lugar del otro. Claro, ponerse en los zapatos del Muchísimas gracias, Adela. Un beso. Y bueno, hasta cualquier momento o hasta cuando vos quieras. otro. Bueno, gracias Tano, gracias Enrique.